La tercera lenta, todo se moría mucho. Bueno, Buenos días. Buen día, licenciada. buenos días, Liz. Buenos días. Buenos días. Me disculpo por ayer que se interrumpió la clase, pero me quedé sin internet prácticamente todo el día. Entonces vamos a reiniciar con lo que estábamos viendo ayer y vamos a reponer el día de ayer, este jueves, que este jueves está calendarizado la primera prueba del parcial, pero la vamos a recalendarizar. Probablemente la dejemos para el mismo jueves, pero en horas de la noche o para el fin de semana. Yo les voy a enviar un mensaje hoy por la noche, ¿verdad? Indicándoles cuál va a ser el día de la prueba para ver si todos pueden. Lo que estábamos viendo ayer, bueno, son dos temas los que vamos a ver y vamos a trabajar con el programa de Taxi, solo que lo vamos a modificar para adaptar estos dos temas nuevos. El programa de Taxi se lo di en documento PDF para que ustedes lo transcribieran el día jueves. Que revisemos, primero vamos a conceptualizar. Que los dos temas que vamos a ver son procedimientos y el otro, estructuras de decisión. Entonces ahora estábamos con los procedimientos, ¿se recuerdan? Que dijimos que son aquellas subrutinas que no retornan ningún valor al código que la llamó. Bien, esa es la diferencia que tienen con las funciones. Y vimos también la sintaxis de cómo invocar, ¿okay?, o llamar a un procedimiento. Vamos a ponerle acá subrutinas que no retornan valor. Por ejemplo, el llamado a procedimiento se hace del tipo, digamos, procedimiento sumar. ¿Okay? Si estoy llamando desde main a un procedimiento, esa va a ser la línea de código necesaria para invocar a la función. Igual que las funciones, puede tener o no parámetros o argumentos. Aquí dijimos que iba a tener dos, que son los dos números que va a sumar. Esto sería el llamado a un procedimiento. ¿Okay? Y en cuanto al cuerpo de la función, lo que difiere acá son dos aspectos. Bueno, en primer lugar, sería el encabezado del procedimiento. ¿Ok? Siempre va a tener el ámbito, ya sea público o privado. Digamos que va a ser público. ¿Ok? Después, siempre va a tener la palabra static, que hace referencia a que el procedimiento es estático, que significa que no pertenece a ningún objeto y no puede ser instanciado. Ahora, aquí es donde difiere en esto. Void. Void es una palabra que significa subrutina que no retorna nada. O sea, no va a retornar nada. Y después tengo el nombre del procedimiento sumar, ¿verdad? Y como ahí arriba, acá, dije que tenía dos argumentos, entonces el procedimiento tiene que recibir dos parámetros. Si N1 y N2, digamos que son variables de tipo entero, yo aquí, en el procedimiento al recibirlo, tengo que hacer la declaración de tipos. NT, N1, ¿okay?, y NT, N2. Ese sería el encabezado. Abro llaves
porque inician las instrucciones. Y dentro del procedimiento yo codifico, puedo definir variables, todas las instrucciones que yo necesite, ¿verdad?, para realizar las actividades que yo asigné al procedimiento. Pues voy a tener n cantidad de instrucciones y cuando llegue al fin, pues cierro llaves y digo fin de procedimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto contra una función? Pongamos aquí la función. Función es una subrutina que sí retorna un valor al código llamador. ¿Cómo invocamos una función? Bueno, tiene que ser dentro de una línea de asignación. Por ejemplo, decir resultado es igual, y pongo el nombre de la función, función sumar. Si tiene argumentos, pues entonces doy la lista de argumentos, los datos que se le pasan, y ahí lo tienen. Miren la diferencia. Acá, al ser la función una subrutina que va a devolver un resultado, o sea, un valor, cuando yo la estoy llamando, tengo que indicar dónde se guarda ese resultado. Por el contrario, el procedimiento, al ser una subrutina que no retorna valor, para invocarla simplemente pongo el nombre del procedimiento y listo los argumentos si existieran. El procedimiento no retorna valor. Por lo tanto, no puede ir dentro de una instrucción de asignación. Vean la diferencia entre llamado a procedimiento y llamado a función. Ángel, cuando miremos el ámbito de las variables, va a quedar más claro cuándo debemos de utilizar funciones y procedimientos, que ese va a ser uno de los próximos temas, porque, vaya, por decirle algo, si todo nuestro código, main y todo nuestro código, funciones y procedimientos que tengamos dentro del public class, tienen acceso directo a las variables, no es necesario, en primer lugar, que tengan argumentos, ni es necesario, ¿verdad?, que retornen valor, si hay un acceso directo a ellas. Ok. Lo que es el cuerpo de la función, ya sabemos. Primero vamos a ver la sintaxis del encabezado. Tenemos el ámbito, que puede ser público o privado, digamos que es public. Tenemos el static. De ahí, acá, a diferencia que el procedimiento, que aquí tenemos la palabra void, indicando que no va a retornar valor, aquí sí tenemos que poner qué tipo de dato es el que va a retornar. Entonces, supongamos que la variable resultado es una variable entera. Aquí estamos guardando lo que retorne la función. Entonces, yo digo, tiene que retornar un valor de tipo entero. Después pongo el nombre de la función y recibo los datos. Ya coloco la lista de parámetros. Abro llaves. Pongo todas las instrucciones que necesite para llegar al objetivo. Y ya sabemos que aquí, en la función, al retornar valor, tengo que incluir la cláusula return. Digamos que va a retornar R, que es donde yo guardé el resultado. ¿Ok? Y de ahí puedo finalizar la función. Bien, entonces este return R es el valor que obtuvo la función. Entonces lo que esté guardado en R se va a regresar y se va a guardar en resultado. Entonces básicamente estas son las diferencias entre función y procedimiento. Revisen por favor, por si tienen alguna duda.
Kevin, levantó la mano. Diga. Kevin levantó la mano. Veamos. No deja. Hágame la pregunta por el chat. Ok. Entonces continuamos. Y vamos con el siguiente tema, que serían las estructuras de decisión. Recordemos un poquito de lo que se vio en metodología, el tema de estructuras de decisión. Vamos a quitar esto. Las estructuras de decisión, entre las cuales podemos tener decisión simple, decisión doble, ¿okay? Decisión anidada y decisión múltiple. Aquí ahorita vamos a ver las dos primeras. La decisión simple y la decisión doble, que corresponden, bueno, la decisión anidada también, pero la vamos a ver después. O sea, la sentencia if en Java, la instrucción sí. Sí, entonces, si no, que ustedes vieron en metodología. Ok. Primero, vamos a hablar de la decisión simple. Bien, la decisión simple. Vamos a recordar, vamos a poner acá. Es donde yo tenía una condición, por ejemplo, una instrucción sí, ponía aquí la condición, digamos, es la variable a igual a 10. Entonces, y tenía un curso de acción, por decir algo, escribir, ¿verdad? A es igual a 10. Mandaba un rótulo. Pero inmediatamente cierro yo la decisión. O sea que no hay un sí, no ahí, no hay una parte falsa. Solo describo acciones para la parte verdadera. Solo hay un camino a seguir, por eso es simple. Solo ofrezco una alternativa. ¿Ok? En cambio, la decisión doble es aquella en donde, ¿qué? ¿Qué será la decisión doble? Pensemos. Si la condición se evalúa, hay acciones a seguir, tanto si la condición se evalúa verdadera, como si la condición se evalúa falsa. O sea, tengo en la decisión doble, tengo dos alternativas. Bien. O sea, que tengo que codificar cuando se evalúa verdadera la condición y tengo que codificar cuando se evalúa falsa la condición. Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Si A es igual a 10, entonces, y vengo aquí, y en el caso de que se cumpla, si A es igual a 10, si es verdadero, te digo qué es lo que se va a hacer.
Bien, pero si A no es igual a 10, o sea que si la condición es falsa, voy a tener la parte del si no. ¿Verdad que sí? Y ahí tengo yo que indicar cuál es el o cuál es la operación que se va a seguir. Aquí se me olvidó cerrar. Bien, entonces acá cierro la decisión. Entonces aquí tengo mi expresión lógica. A es igual a 10, sí es cierto, verdadero. Entonces va a ser esta parte y va a escribir A es igual a 10. Pero si al evaluar esta condición, por ejemplo, A es 8, obviamente me va a dar falso. Al ser falso se viene a la parte del sí no y ejecuta las acciones que están en el sí no. Y cierro la decisión. Aquí tienen decisión simple y decisión doble. Revisen por si hay alguna consulta antes de pasar a la sintaxis de Java. Bien, listo. Entonces continuemos. Esto es en pseudocódigo. ¿Cómo hago yo para poner una instrucción sí en Java? Bueno, entonces aquí la instrucción se llama if. If. ¿Qué? Digo if en lugar de sí y la expresión lógica la voy a colocar entre paréntesis. ¿Miren? A es igual a 10. ¿Ok? Y aquí no hay entonces, o sea, no se pone el entonces. Se entiende que lo que sigue del if es la parte verdadera. Entonces yo podría poner, perdón, digamos un print ln y decir a es igual a 10. ¿Ok? Y ahí quedaría. Ya vamos a ver una particularidad de esta estructura. Entonces, esta es la decisión simple. Entonces, no va a haber una parte falsa. Ahora, en cuanto a la doble, cuando hay que incluir el sí, no, yo diría if, abro paréntesis para poner la expresión lógica, igual a 10, ¿ok? Y puedo hacer esto. Entonces, A es igual a 10, pero aquí también tengo que evaluar qué pasa si es falsa. ¿De acuerdo? Recuerden que la alternativa doble, también yo tengo que decir qué sucede si la condición a evaluar es falsa. El si no, es el que tengo ahí. Ya llevado a un lenguaje de programación es else, si no. Y listo, las acciones que se van a realizar en la parte falsa. A no es igual a 10. ¿Ok? Y esa sería la sintaxis para Java. ¿Vamos bien? Sí, sí, Ahora, veamos algo que es importante. Es un asunto de sintaxis aquí en Java. Y es importante que le pongan atención a esto. ¿Han captado ustedes para qué sirven las llaves aquí en Java?
¿Para qué sirven las llaves? O sea, este símbolo. Este. ¿Mm? Y este otro. ¿Para qué sirven? Para separar procesos. No. Para identificar líneas de código, por ejemplo, el código principal o en el caso de las funciones que son códigos aparte. No. Ya voy a revisar el chat. Vamos. No. Ok, aquí más. Exacto, para inicializar y finalizar, o sea, para indicar el inicio o el fin de algo. Para eso sirve. ¿De qué? ¿Inicio y fin de qué? Bueno, De ahorita variable. no de variables. Ya vamos a ir al código. Procedimientos o funciones. Sí, ese es uno de los casos para indicar el fin y el inicio de procedimientos o funciones. Ok, ya vamos a ir al código. Pero vean, si se fijaron ustedes, yo no había puesto estas llaves acá. Aquí. Bien. Y después las coloqué. Ahí. ¿No? Ambos casos están correctos. Las llaves sirven para indicar el inicio y el fin de un bloque de código. Por ejemplo, el public class de nuestros proyectos inicia con una llave y finaliza con otra llave, porque indica el bloque de código conocido como la clase pública, donde nosotros codificamos todo, incluyendo la función main. ¿Bien? Main también tiene su llave de inicio y su llave de final, que indica dónde inician las instrucciones de main y dónde finalizan. Cada función y procedimiento que nosotros escribimos igual. Abrimos llaves para indicar el inicio de las instrucciones de esa función o procedimiento y cerramos llaves para indicar el fin de esas instrucciones. También las utilizamos en instrucciones que son compuestas. A esto me refiero cuando en una condicional o en una instrucción repetitiva como el while, como el mientras, hablemoslo en español porque hay metodología, como el ciclo mientras o como el ciclo repetir, son instrucciones que dentro de ellas mismas hay más instrucciones. Entonces se componen de bloques de código. Acá, en el caso de la decisión if, yo puedo tener solo una línea de código, como es en el ejemplo. Miren, si A es igual a 10, ¿qué hago? Imprimo un rótulo, pero solo tengo esa línea de código, no hay más en este ejemplo. Pero obviamente hay ocasiones en las cuales, si la acción es verdadera, yo tengo que colocar más de una instrucción. ¿Verdad que es así? Entonces, ahí es donde va a ser obligatorio, ¿verdad?, colocar llaves. Aquí no me va a dar ningún problema en este punto. No me da ningún problema. Tengo las llaves o las puedo quitar. ¿Bien? Pero digamos que si esto es verdadero, yo necesito tener más de una línea de código. Vamos a poner... No importa cuáles son las líneas de código, pero ahora tengo dos. En el caso de que hace igual a 10, tengo que ejecutar dos líneas de código. Ya es un bloque de instrucciones. Si yo no coloco llaves indicando dónde inicia la parte verdadera del if y dónde finaliza la parte verdadera del if, me va a dar un error, porque el compilador solo va a entender que la primera línea de código le pertenece al if. Y después me va a decir, ajá, y esta segunda línea no sé qué hacer con ella. Me va a dar un error. Entonces, ahí sí va a ser obligatorio que nosotros coloquemos llaves. Acá. Inicio de las acciones de la parte verdadera. Finalizo las acciones de la parte
verdadera. Lo mismo con el else. Por ejemplo, aquí que solo tengo una línea de código, pues puedo obviar las llaves. Pero si yo digo aquí, pongo una línea más. Entonces tengo que encerrarlas para indicar cuáles son las instrucciones que le pertenecen al else. Ahí estoy diciendo, esas dos líneas de código, las que están encerradas entre llaves, son las que se van a ejecutar cuando la instrucción A igual a 10, la condición, perdón, sea falsa. Las podemos poner antes del if. Déjenme ver si entendí esa pregunta. A ver, usted me dice aquí. Ahí no se podría poner. No, porque lo que yo no estoy indicando el inicio de la instrucción if. Yo estoy indicando el inicio del código de la parte verdadera, que es todo esto. ¿Mm? O el inicio del código de toda la parte falsa. Pues no significan el inicio de if. Significan el inicio de la parte verdadera, del bloque de código que se hace si es verdadero y del bloque de código que se hace si la condición es falsa. Ok. ¿Quedamos claros con eso? Lick, tengo una pregunta. Diga. Entonces, esta condición if no se coloca dentro del bloque de static void o algo No, así. es que el if lo podemos colocar en cualquier lugar del código donde ocupemos evaluar algo. Ya ahorita ya vamos a pasar al código. Bien, solo que aquí en Java es un jueguito de llaves, de ir teniendo cuidado de que si abrimos una llave tenemos que cerrarla y de por qué estamos abriendo la llave. Pasemos al código para que ustedes vean mejor. Vean acá. Fíjense que aquí está, podemos decirle el bloque principal, ¿verdad? Es el public class que en mi código se llama taxi VIP, en la línea 10. Vean que abre llaves. Obviamente esto lo hace automáticamente cuando nosotros creamos el proyecto, pero aquí abrió llaves. ¿Qué es lo que significa? Que inicia la clase pública taxi VIP. Todo lo que está a continuación está, ¿cómo les diría? Encerrado en esa clase. ¿Cómo digo encerrado? Porque yo abrí la llave y cuando finalice todo, voy a cerrar la llave que indique el fin del public class taxi VIP. Ahora, tenemos el public static void main, que es el procedimiento principal para programar en Java. Este también nosotros lo definimos a la hora de crear el proyecto. Vean que también tiene una llave abierta. ¿Qué significa? El inicio de las instrucciones de static void, de main. O sea que todo lo que coloquemos ahí, bien, va a formar parte de static void main. Ahora, ¿dónde finaliza mi procedimiento main? Yo sé que está iniciando en la línea 12. Ahí dice public static void main y abrió las llaves. ¿Dónde finaliza?
public static void main. Está finalizando en la línea 37. ¿Por qué sé que está finalizando en la línea 37? ¿Qué tengo ahí en la línea 37? Tengo llave cerrada. ¿De acuerdo? Y esa llave cerrada le corresponde a la llave que yo abrí en la línea 12. Acá. Así que este es el fin de main. ¿Qué tengo yo a continuación del fin de main? Tengo una función. Significa que las funciones, el cuerpo de las funciones no se codifican dentro de main. Se codifican fuera de main. En la 37. Bien, entonces todo el bloque que viene desde la línea 12 hasta la línea 37 le pertenece a main. Ahí yo lo estoy indicando, ¿verdad? Con abrir y cerrar las llaves. Después, por sintaxis, de regla, yo no puedo poner el cuerpo de las funciones dentro de main. Así que aquí tengo, ¿qué tengo acá? El cuerpo de la función que se llama calcula sub t. Que este también es otro bloque de código. Y aquí podemos ver bien el uso de las llaves. Tengo el encabezado en la línea 39 de mi función private static float. La función se llama calcula sub t, recibe un parámetro que es la distancia de tipo entero. Abro llaves porque es el inicio del código de esta función. En este caso las llaves indican inicio y fin de la función. ¿Dónde finaliza la función? Finaliza en la línea 53. Estas llaves que yo tengo acá, cierro llaves, le corresponden a estas llaves de la línea 40. Así que todo este código, desde la 40 a la 53 que cerré llaves, le pertenecen a calcula sub t, a la función. De ahí vengo yo y codifico lo que yo tenga que codificar para llegar al resultado. En este caso, es un if, una decisión, y es una decisión doble. Tiene su if y tiene su else. Aquí yo coloqué las llaves para que ustedes vean lo que yo les estaba explicando. No es necesario porque miren, el if, ¿cuántas instrucciones tiene? Una, t es igual a distancia por 50. Y el else, ¿cuántas instrucciones tiene? Una, t es igual a distancia por 43. Pero las coloqué para darles un ejemplo de cómo se maneja y de qué es lo que significan. Tengo el if. Expresión lógica. Y lo que viene a continuación es si se cumple la condición distancia mayor o igual a 100. Así que abro llaves porque estoy indicando el inicio de las acciones que se hacen cuando es verdadero. Y voy a cerrar llaves indicando el fin de las acciones que se hicieron cuando la condición es verdadera. Así que este bloque que está entre la línea 44 y la 46 es la parte verdadera de mi estructura condicional. Ahora viene la parte falsa, el else. También abrí llaves, pero estas llaves, ¿qué indican? El inicio de else, el inicio de las acciones que se realizan si la condición es falsa. Y al cerrar llaves, ¿qué voy a indicar? El fin de las acciones que se hacen si, ¿verdad? Permítanme. Ok. Sí, el fin de las instrucciones que se hacen si la condicional es falsa. Ok. Entonces, no solo me sirven para indicar el inicio y el fin de una función o procedimiento, sino que de bloques de código que le pertenecen a otro tipo de instrucciones. En el caso del if, donde yo puedo codificar dentro de ellas más líneas de código que le pertenecen al if o al else. Este es un jueguito, ir teniendo cuidado de dónde tengo yo que abrir llaves y dónde tengo que cerrarlas. Porque si me equivoco en eso, hasta la lógica de nuestro código puede cambiar completamente. Aquí tengo otra función que se llama calcula desc. Y tengo una condicional simple. ¿Qué significa condicional simple? Solo tengo acción a seguir si la condición es verdadera. Entonces miren que para mi función calcula desc, yo abro llaves porque voy a
iniciar con el código de esta función y cuando finalice el código de esa función, cierro las llaves, indicando el fin de calculadesc. Acá ya en el cuerpo de la función, lo que tengo, bueno, defino una variable local D, ¿okay?, que va a representar el descuento. Pregunto si el subtotal es mayor a 1500. Si es cierto, calculo el descuento, que sería el 10% sobre el subtotal. Pero esta parte verdadera la encerré entre llaves. ¿Eh? O sea que estoy indicando que aquí hay un bloque de código que únicamente le pertenece al if. Esta última, ¿qué creen ustedes que es? ¿Función o procedimiento? Revisen el encabezado, el código de la línea 65. ¿Es función o procedimiento? Procedimiento, Lee. Exacto, es un procedimiento. Es un procedimiento. Lo podemos distinguir por dos aspectos. ¿Cuáles serán? Porque no tiene variable de retorno. No tiene tipo de dato de retorno. Lo que tenemos ahí es un void. ¿Y cuál es lo otro? ¿Mm? No hay sentencia return. Miren, esta es una función porque tengo el tipo de dato que retorna es un float. Y yo también tengo una sentencia return. Este de acá es un procedimiento. ¿Por qué? Porque yo digo que no retorna nada. Void significa, se interpreta algo así como vacío, no retorna nada. ¿Mm? Y aparte de eso, yo no puedo encontrar aquí en el cuerpo del procedimiento una cláusula retorno, porque no retorna. Bien. Ahora, este procedimiento se llama calcula total. ¿Qué es calcula total? Simplemente va a decir el subtotal menos el descuento, que el descuento lo calculamos acá, en esta función. Miremos el código de main, que es el código principal. Miren, pregunto cuál es la distancia recorrida en kilómetros y leo en distancia. Una vez teniendo la distancia, voy a calcular el subtotal. Función. La función calcula subtotal está aquí. Y evalúo. Si la distancia es mayor o igual a 100, voy a cobrar 50 lempiras por kilómetro. Pero si no fuera así, si esta instrucción es falsa, descaigo en el else y lo que voy a cobrar son 43 lempiras por kilómetro. Una vez teniendo el total, que en realidad es el subtotal, lo retorno. ¿Dónde lo retorno? Acá. ¿Ok? Y lo imprimo. Ahora vengo con el descuento. Llamo a una función y le paso el subtotal. Aquí está, miren, la función calcula descuento. ¿Ok? Queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a entrar.